Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Probablemente pertenezcamos a la estirpe muy escasa de quienes no viven sino que asisten a la vida de los demás y quienes están pendientes de lo que ocurre para desentrañar el verdadero y último sentido de la historia como está llegando a nuestras puertas. Don José Ortega y Gasset tenía ese papel y así lo decía, y por eso escribió obras como El tema de nuestro tiempo, para apartar de la mente de los españoles las naderías a las que estaban dedicados y que los condujeron fatalmente a la guerra de 1936, que no costó sino 1 millón de muertos y la destrucción toda de España. Porque cuando uno abandona sus problemas fundamentales y se dedica a las tonterías, esos problemas fundamentales terminan por arrollarlo, por despedazarlo y por obligarlo a unos esfuerzos titánicos que se hubieran podido evitar. Si ustedes pasan revista, queridos amigos, a los temas de hoy, encontrarán que estamos perdidos en eso, perdidos en majaderías. Si el Papa le entregó al presidente Duque 2 ramos de olivo y si le dijo que tenía que seguir hablando con el ELN y que tenía que seguir aceptando el acuerdo con las FARC para evitar una confrontación de 50 años, de lo que no tiene la menor idea su santidad, por supuesto. Si vamos a seguir en la Cámara de Representantes con el tema fundamental de una moción de censura al ministro Carrasquilla que no tiene ni pies ni cabeza, si vamos a seguir dedicados a una cosa tan importante como saber si cambiamos el Consejo Nacional Electoral por un tribunal electoral que se le parezca pero que cambie, pero para que la elijan otros que somos nosotros y que no son ellos. Si vamos a seguir dedicados a tantas pequeñas y grandes majaderías y viendo a la JEP cómo le pregunta a unos exsecuestrados lo que todos sabemos y sabemos de memoria, y los de la JEP toman nota y ponen cara seria, como si no supiéramos ya qué es lo que van a hacer, seguimos dedicados a las peores majaderías. Y mientras tanto, los grandes problemas nacionales pasan a nuestra vera y se van acumulando y amenazan con romper todos los diques de la paciencia de los colombianos y conducirnos a unas situaciones imprevisibles en su tamaño, pero perfectamente previstas en su sentido y alcance. Déjenos, permítanos unos cortísimos minutos para decirles a qué debiéramos estar dedicados y por qué no debemos estar dedicados a todas estas majaderías que nos ocupan, nos contristan y nos hacen sonreír o nos dejan muy tristes por la penosa condición del pensamiento colombiano. Debiéramos estar discutiendo en este momento con qué vamos a tapar 14 billones de hueco que nos dejó el señor Santos en la hacienda colombiana. Son 14 billones de pesos que alguien va a pagar. ¿Quién va a pagar? Pues el pueblo paga. ¿Quién paga? ¿Quién paga? ¿Por cuenta de quién se robó Santos el país y por cuenta de quién lo dejó en la penuria en que lo dejó? Por cuenta del pueblo colombiano, al mismo que sacaban en parte a votar por el sí y a los jóvenes que salían a votar por el sí mientras al país se lo robaban literalmente. Esos 14 billones de pesos debieran ser tema para tratar entre todos. Nos han dicho hace poco que hay millones de colombianos que viven con menos de $2 al día, con menos de 6.000 pesos por día. Eso es el hambre, esa es la miseria total. La pregunta es obvia, una pregunta que viene de la mano con esta otra. ¿Qué vamos a hacer con el desempleo? ¿Y qué vamos a hacer con el empleo informal que se tragó este país? La gente está enloquecida, desesperada, haciendo monerías en los semáforos, mientras el hambre pasa su cuota en las casas. ¿Qué vamos a hacer? El problema del crecimiento económico, el problema de una economía que está reducida a la nada,
que creció un año 1,7%, que este año va a crecer el 2,5% o el 2,7%, cuando todos sabemos que Colombia no es viable creciendo por debajo del 5% anual. Eso lo sabemos. ¿Y qué quiere decir que no es viable? Quiere decir que Colombia no es posible y que esta es una caldera hirviendo que va a estallar. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué les parecería si dedicáramos un tiempito del mucho que tenemos para tratar majaderías a tratar estos temas del desempleo, de la pobreza de la inmensa mayoría de los colombianos y de la falta de crecimiento del país? ¿Qué tal si tratamos un poco el tema de nuestras exportaciones? Aquí en la hora de la verdad lo decimos una y otra vez. Hemos vuelto 70 años atrás. Bienvenidos al pasado. Hace 70 años, ¿de qué vivíamos? De unas exportaciones de café y de petróleo. ¿Hoy de qué estamos viviendo? De unas exportaciones de café y de petróleo. ¿Esto no es una vergüenza? ¿Esto no es una renuncia a toda la vocación que teníamos de insertarnos en el mundo moderno y de cambiar por entero nuestra condición? ¿No debiéramos ser un país industrializado, volcado a captar inversiones extranjeras, dedicado al desarrollo tecnológico más importante? ¿No les parece? No. En lugar de todo aquello, estamos dedicados a exportar petróleo y a decir qué maravilla el petróleo está produciendo. Luego tenemos dinero de sobra. ¿Dinero de sobra? ¿Por qué sobra el dinero en un país pobre como Colombia? ¿Por qué estamos llenos de dólares cuando tantos países luchan en la aflicción de la carencia total de divisas internacionales? Porque estamos en manos del narcotráfico. Ese sí es un tema, señores. Ese sí es un tema. Y un narcotráfico que está mostrando sus peores aristas. A nuestros soldados y policías, cuando están cumpliendo su deber, los cogen a palo, pero a palo físico. No es cuestión de desprecio, no es una figura literaria o retórica, no, es una realidad física, tangible. Los cogen a garrote y nuestros soldados y policías no pueden responder. El respeto a los derechos humanos, la proporción en el uso de la fuerza y la autoridad se volvió flecos en Colombia porque el narcotráfico lo volvió flecos todo. ¿No les parece que ese debería ser un temita que debiéramos tratar? ¿No les parece que el tema de la educación sería un tema que nos congregara de verdad, no para averiguar si las EPS que tratan a los maestros son buenas o malas, que alguien se tiene que ocupar de eso, alguien, pero no toda la opinión pública nacional? Es justo que a los niños pobres de Colombia los tratemos de manera que no tienen una jornada diaria educativa, sino la mitad de la jornada. Es decir, que los eduquemos a medias para condenarlos seguramente y por entero, no a medias, a la pobreza y al atraso y a la inequidad más absoluta. ¿Ese no debiera ser tema? ¿No debiéramos preocuparnos por las propuestas que le hizo al país Óscar Iván Zuluaga cuando iba a ser presidente de la República y dijo, ese es el gran problema nacional? Y voy a crear un sistema que permita llevar a los niños a educación plena y completa todos los días y a darles alimentación consiguiente para que puedan competir en la lucha por la vida. Y eso lo derrotamos porque los amigos de Juan Manuel Santos se robaron las elecciones y ahí están los niños a media jornada con unos maestros, los de FECODE, que no se dejan medir en su capacidad, que no dan siquiera enseñanza bilingüe, que es lo más elemental que se puede dar hoy en el mundo, y que no tienen ninguna capacidad de transmitir conocimientos de los que carecen. Pero ahí estamos, y ahí están las marchas, y los universitarios marchan pidiendo educación gratuita y de calidad, y no enfrentamos el tema de cuál es la condición real de nuestra universidad y de nuestra capacidad para crear universitarios responsables y útiles para una sociedad que los debiera demandar, pero que no los está demandando porque como la economía no está creciendo, como no tenemos nuevas oportunidades de desarrollo, los jóvenes o se quedan aquí en asuntos varios, como se dicen ahora. ¿Usted qué es especialista? Yo soy especialista en asuntos varios, haciendo nada, o se tienen que ir al exterior a buscar otros horizontes. Eso sí debieran ser temas esenciales. ¿Qué está pasando de verdad, verdadera, con la cartera bancaria? ¿Por qué no llamamos a los banqueros a decirles
olvidémonos de aquella vieja comedia española que se llama Vamos a contar mentiras. No, vamos a contarnos verdades, desnudémonos, digamos cuál es la capacidad de pago que tienen los deudores colombianos en este momento con la banca colombiana. Ese sí es un problema de fondo, ese sí es un problema inmenso. La cartera de crédito está llevada del diablo con unas tarjetas de crédito que pululan por todas partes y que la gente se divierte, como se llama ahora, jineteando el dinero de una tarjeta a otra, de unos adelantos a otros, hasta que finalmente todo eso va a explotar. Pero es que la cartera comercial está en pésimas condiciones, pero es que todos los días tenemos más demandas en la Superintendencia de Sociedades para declaraciones en quiebra y eso nadie lo trata. ¿Por qué acabamos con la gran beta generadora de trabajo en las ciudades, que es la construcción? ¿Por qué? ¿Por qué? No, a nadie le importa el tema, ¿no es cierto? No es que hay unos impuestos prediales confiscatorios, no es que hay unos alcaldes pensando en declarar o ordenar contribuciones de valorización a una clientela que ya no tiene cómo, que ya no tiene de dónde. Temas esenciales, por Dios, y el tema de la salud. Todos los días es que vamos a sancionar a Medimás y lo estamos castigando. A ver, digámonos la verdad, ¿cuál es el nivel real de la prestación de salud al pueblo colombiano en estos momentos y qué esfuerzos tenemos que hacer para mejorarla? Temas los que sobran y boberías a las que nos dedicamos. Colombianos, si Ortega viviera, les estaría gritando: colombianos, colombianos, a las cosas colombianos.